Ana, ¿podrías hablarnos un poco del papel de las sociedades de beneficencia en la conformación de instituciones médicas como el Hospital de Clínicas? Sí, bueno, en realidad cuando hoy pensamos en el hospital de clínicas, nos imaginamos el edificio, tanto el nuevo como este más antiguo, lleno de médicos, lleno de médicas, lleno de personal de enfermería, de batas blancas, uniformes verdes. Sin embargo, en los inicios, el hospital de caridad, fundado en este lugar donde hoy se sitúa el museo, estuvo administrado por mujeres. También, aunque pensemos hoy en que las mujeres pueden ser secretarias, pueden ser tesoreras, pueden ser vocales, pueden básicamente integrar una comisión directiva, en realidad en el siglo XIX eso era básicamente imposible. Las mujeres, recordemos que fueron reconocidas como ciudadanas recién entre el 51 y el 61 del siglo XX. Así que en el siglo XIX las comisiones directivas de las organizaciones de beneficencia le daban a las mujeres no solamente la capacidad de donar dinero o de organizar una venta de comida, o una venta de artesanía o de manualidades, sino que además administrar un dinero institucionalmente. Así, las primeras comisiones directivas tenían presidenta y estaban íntegramente conformadas por mujeres. Tenían presidenta, vicepresidenta, tesoreras. Ser tesorera y administrar dinero fuera una entidad de beneficencia era básicamente imposible. Secretaria de actas. Las mujeres podían, con una excusa, salir de la casa para irse a las reuniones de las comisiones directivas. De hecho, no solamente existía una organización de beneficencia dirigida por mujeres en el Hospital de Caridad, sino que también una organización de beneficencia tenían los hogares de los huérfanos, administraba lugares el espacio de las niñas huérfanas, de los enfermos mentales. Y eso significa administración de dinero, significan elecciones, renovación de autoridades. Entonces, sí, podríamos hablar de que el hospital de clínicas en realidad nace absolutamente de un pensamiento administrado y dirigido por mujeres. Ana, las primeras mujeres egresadas de la Facultad de Medicina fueron Gabriela Valenzuela, Froilana Mereles y Georgina Dávalos entre los años 1928 y 1930. ¿Tenés alguna información de cómo habría sido para ellas transitar esta vida profesional para ellas en un periodo donde el ejercicio de la medicina era una jurisdicción casi por entero masculina? Sí, en realidad las mujeres ingresan, con respecto al Río de la Plata, las mujeres en el Paraguay ingresan tardíamente a la Facultad de Medicina, cuando ya existían egresadas médicas, sobre todo en San Pablo en Buenos Aires, y en Buenos Aires. Sin embargo, la entrada de las mujeres a la Facultad de Medicina, hay una característica que tiene, Teresita, estas mujeres que nombraste, Froilana Mereles, Gabriela Valenzuela, Georgina Dávalos, Alfreda Palacio. Y es que no son chicas azucenas, son mujeres nacidas y criadas en el interior. Eso de repente es sumamente interesante ver, bueno, no solamente en la medicina, sino se repiten otras profesiones liberales del inicio del siglo XX, que las mujeres del interior como tienen una libertad otorgada por sus padres, como para seguir carreras que estaban dominadas por varones. Quizás hoy no sea difícil imaginar, porque es casi normal ver en los hospitales que son atendidos o que hay una doctora que nos atiende, lo extraordinario y sumamente difícil de ver que eso sucedió a inicios del siglo XX. Igual que este contexto que estamos viviendo ahora de una pandemia por COVID-19, la pandemia de la gripe española en 1919 fue una prueba de fuego para estas dos mujeres
Froilana Mereles y Gabriela Valenzuela, que empezaron medicina en la Universidad Nacional. También fue una prueba de fuego para ellas, bueno, para ellas y sus compañeros, porque las clases se tuvieron que suspender durante la Guerra Civil en 1922 y 1923. Esto acercó a estas dos incipientes mujeres, o a estas dos incipientes profesionales, cabezas de otras mujeres que siguieron medicina después, a temas como salud pública, pandemia, y sobre todo heridas relacionadas o estrategias que se tenían que llevar a cabo cuando había enfrentamientos bélicos, eran sanar heridas producidas por artillería. Pero bueno, sin embargo, no podríamos decir de que este contexto las preparó suficiente para lo que iba a venir después, que es la guerra del Chaco. Ahora, ¿podrías hablarnos un poco del papel de las mujeres en la sanidad durante la guerra del Chaco? Sí, bueno, ese es un tema que creo que te dije, Teresita, la primera vez que vine acá. Es un tema que parece que como historiadora, después de ver tantas fotografías de las salas del hospital de clínicas llenas de heridos soldados y de mujeres a sus lados vestidas de blanco, históricamente me es siempre tan cercano al hospital y sobre todo al museo que hoy existe en este lugar. Cuando pensamos en la guerra del Chaco, sabemos de que Paraguay quizás retrasó el enfrentamiento por los límites, por el territorio chaqueño con Bolivia, en todos los sentidos. Probablemente en el momento del inicio, que fue durante las estrategias que se llevaron adelante para la retoma del Fortín Boquerón, la sanidad probablemente era la que menos estaba preparada para el conflicto, así que se puede decir que Boquerón, aunque siempre se hace hincapié en que Boquerón fue como el ensayo del ejército en cuestiones de estrategias de guerra y de estrategias logísticas y de retaguardia en general, no siempre se hace hincapié en que también lo fue en el sentido de sanidad. El primer personal sanitario que va a Fortín Boquerón está conformado enteramente por varones, algunos de ellos médicos extranjeros que van como observadores, y podríamos decir de que las mujeres se acercan al Chaco por primera vez a partir del año de finales de los meses de 1932. ¿Cómo se piensa la participación de las mujeres? Es, bueno, a través de estas dos médicas egresadas, Gabriela Valenzuela, Froilana Mereles, ya llevaban unos años siendo egresadas, ambas eran médicas cirujanas. También se había sumado Alfreda Palacios, Georgina Dávalos, pero hay algo que no solamente ellas, en realidad los médicos ni el personal de enfermería estaba preparado, y era para el efecto psicológico y las heridas que provocaban esta artillería, este tipo de armamento moderno, es decir, las armas que se utilizaron sobre todo por Bolivia durante la guerra del Chaco no eran conocidas, no se sabía cómo manejar las heridas, no se sabía el impacto y el alto grado de trauma emocional que causaban el ruido, los bombardeos aéreos. Así que no siempre había una enfermera, Dorita Marlin, la entrevista, creo que en Diario ABC o en Diario Última Hora, en 1985, cuando se cumplían 50 años de la finalización de la guerra del Chaco. Y ella decía que en realidad la sobrevivencia de las que habían sido enfermeras dependía netamente de lo que tenían como patrimonio familiar antes que la ayuda del Estado. Ella, en el cincuentenario, hacía hincapié de que las mujeres que se fueron al Chaco como enfermeras no recibían ninguna pensión del Estado. Entonces, para pensar qué fue lo que entregaron estas mujeres, qué fue lo que vieron en el Chaco, cómo se fueron preparadas,
hay que entender cómo se organizó la enfermería de guerra. Las mujeres, Alfreda Palacio sobre todo, Georgina Dávalos, empezaron directamente en el hospital militar a formar enfermeras. Al principio, la enfermera María Victoria Candia, que se había formado en Inglaterra, traía todo un esquema de formación, pero que era impracticable en el contexto de la guerra, porque exigía que cada mujer sea entrenada entre 6 meses, 8 meses a un año, y ese tiempo no se tenía. Entonces al principio se pensó en una formación un poco más larga, pero posteriormente, sobre todo cuando muere la primera mujer que va como enfermera de Chaco de tifus, hay miedo, se formó miedo entre todas las posibles candidatas para ello. Entonces, bueno, ahí muchas probablemente decidieron no ir al Chaco y quedarse a apoyar los hospitales de sangre, porque en realidad no solamente en el Chaco había hospitales, sino que en Puerto Casado había un hospital grande, había otro hospital grande en Concepción, había un barco hospital que era el Quillabá, y una vez que los heridos eran derivados a Asunción, no solamente el hospital de clínicas, sino la iglesia catedral, la iglesia de la Encarnación, el seminario, en el interior muchas escuelas actuaban también como hospitales de sangre. Así que las mujeres que tenían familia, las mujeres que tenían, que eran como de un sector de clase media alta, iban. Entonces empieza como un reclutamiento de chicas del interior y de zonas medianas y bajas de Asunción. Entonces las chicas que van al Chaco, digo chicas porque no están casadas, no tienen familia, imagínense lo que era pensar que también como enfermera una podía ir y no volver nunca. Entonces esas cosas se tenían en cuenta. Al principio, por ejemplo, el doctor Mario Delfini decía que elevando un informe al comando después del frente en Anagua, él decía de que se manden mujeres un poco más instruidas, porque las enfermeras eran analfabetas, que solamente eran lavanderas. Y eso de alguna manera es importante además nombrar y empezar a ahondar en las memorias que tuvieron los jefes, los directores de sanidad, porque sabemos de que toda la documentación relacionada a sanidad de la guerra del Chaco hoy ya no existe. Entonces cada vez que queremos historiar acerca de las enfermeras es sumamente importante recurrir a la memoria, al testimonio que quedó escrito. Infelizmente, cuando pensamos hoy en enfermeras sobrevivientes de la guerra, muchísimas ya no están, así que creo que en ese sentido se perdió un poco la fuerza que podía haber tenido una recolección de datos de manera oral. Pero es importante esto porque estas enfermeras que narra Delfinis, que son analfabetas, que son solamente lavanderas y cocineras, eran las que estaban, sobre todo en Isla Poí, cada vez que había algún bombardeo, había que trasladar completamente a los heridos primero. No en pocas ocasiones enfermeros perdieron la vida durante bombardeos. Había que hacer la contención emocional de los soldados, no solamente curar las heridas después de haber perdido el ojo, un brazo, haberse amputado una pierna, sino que las mujeres tenían que ser además la contención del hogar, la familiaridad de lo que significaba la mamá, de las hermanas, de la novia, de la esposa. Así que el papel que desempeñaron las enfermeras en la guerra, con todas las precariedades que significa, que actualmente significa muchísimas veces pensar en el territorio del Chaco, es interesante poder narrarlas y poder vincularlas permanentemente a una historia que siempre está dominada por las gestas de los grandes hombres. Se le reconoce a las mujeres como heroína, pero es importante nombrarlas con estas pequeñas cosas, con estas pequeñas vidas. Hay enfermeras, incluso Teresita te diría que fueron al Chaco y que estuvieron en el Chaco casi sin relevo, porque el tema del relevo, de conseguir
conseguir permiso para regresar a la casa eran sumamente difíciles, así que muchas de ellas se quedaron casi durante toda la guerra, ¿no? Durante todo el año 33, 34 y 35. Y así mismo como regresaron los soldados, muy pocas veces hablando acerca de las noches de miedo, porque los soldados o el héroe que regresa siempre tiene como la narrativa de la victoria, sobre todo la guerra del Chaco, es una guerra victoriosa, la narrativa de haber ganado, ¿verdad? Entonces los miedos no se relatan, las horas de incertidumbre tampoco. Así que las enfermeras regresaron tal como regresaron los varones, también dejando todo lo que vieron en el Chaco en el